tema del día en Noticias Ya. El tema del día lo vamos a desarrollar en Noticias Ya, con el fin de una historia de terror, la historia de Luis Alfredo Garavito. La bestia había sido condenado por abusar y asesinar por lo menos a 200 niñas, niños, adolescentes, y falleció en las últimas horas en una clínica de Valledupar. Para hacer un poco de contexto, antes de ir con Rafael Poveda, colega periodista, que escribió un libro de crónicas Tras la sombra de Garavito, de mucha venta a nivel internacional, que más sabe, igual que Cristian Valencia, que le acompañó en esa investigación, nos va a hablar un poco sobre lo que sabe, lo que dice este libro, lo que se recogió, lo que habló, porque él lo entrevistó en varias oportunidades. Va a ser un poco de contexto. Garavito había nacido en el departamento del Quindío, en Génova, fue uno de los peores depredadores sexuales y asesinos en serie más reconocidos a nivel internacional. Esto para quienes nos están escuchando y a lo mejor no saben de la historia de Garavito. Durante décadas y desde el anonimato se dedicó a abusar y acabar con la vida de más de 200 niños en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, y contaba con 66 años. Falleció por un paro cardiorrespiratorio ayer, pero tenía cáncer ocular y leucemia. Se había negado incluso a recibir tratamiento. Y Rafael Poveda lo pueden ver también en nuestra transmisión por internet, porque está en vivo con nosotros a esta hora de la mañana cuando faltan 4 minutos para las 7. Apreciado Rafael, buenos días, bienvenido a Noticias allá en Barranquilla. Osvaldo, qué placer estar contigo. Bueno, la noticia me tomó, yo venía de Bogotá aquí a El Peñón en Girardot, me vine de vacaciones con mis hijos. ¿Me escuchas bien? Sí, claro, perfecto. Sí, de semana de receso. La verdad que este hombre le hizo mucho daño a este país. Yo cuando la primera vez que lo conocimos, que fuimos a la cárcel de la Tramacuba en Valledupar en febrero del 2020, lo primero que le dijimos, yo fui con un periodista que fue el que consiguió la entrevista, pelado muy pilo, 19 años, terminó también siendo protagonista de Tras la sombra de Garavito, Kevin Pinzón. Y lo primero que le dijimos es que nosotros no éramos ni juez ni Dios. Yo creo que muchas veces los periodistas tratamos de ser o jueces o dioses y juzgar cosas. Y queríamos escucharlo y que eso era lo más importante. Y ese día estuvimos con él sin cámaras en su celda en la cárcel de la Tramacuba en Valledupar durante más de 5 horas. La verdad que salimos ese día convencidos que esa era una historia que tenemos que contar. Muchas cosas con Garavito, muchas revelaciones y mucho más por revelar. Ah, pero fue un hombre que le hizo mucho daño al país. Ahorita estoy aquí, iba a jugar tenis, pero bueno, tú eres buen amigo. Y una chica me dice, oye, ¿tú entrevistaste a Garavito? Sí, pero una niña como de unos 20 años. Aquí ya recoge bolas. Y le pregunté, ¿por qué te interesa Garavito? Mucha gente sabe del Garavito. Seguramente esa generación más pequeña, no tanto, pero la generación nuestra o de personas después de 30, 35 años, naturalmente, que quedaron muy afectados por todo lo que hizo Luis Alfredo Garavito, matar a más de 210 niños en Colombia, en Ecuador, niños de entre más o menos 7, 8 años a unos 14, 15 años, pero la edad promedio, niños de 10 años. Cuando yo entrevisté a Garavito, mi hijo Martín tenía 10 años y la verdad que en un principio como que dudaba un poco de si yo iba a poder entrevistarlo, solo por mi hijo, y le decía yo a Kevin, le decía, hermano, yo creo que tú vas a tener que entrevistarlo solo. Pero bueno, yo creo que son cosas que uno tiene que hacer como periodista y logramos entrevistarlo, Osvaldo, durante más de, yo creo que 40 horas, porque lo que hicimos fue entrevistarlo primero una semana, yo y Kevin Pinzón, de 10 a 12 del día, de 2 a 4 de la tarde, durante 5 días. Y después Kevin lo hizo con un gran periodista, Juan Guillermo Mercado, una persona de Sucre, excelente periodista, él fue periodista de Séptimo Día,
porque no queríamos como dar vueltas. Cuando tú comienzas a entrevistar a alguien durante mucho tiempo, de pronto se te acaban no solamente las preguntas, sino que terminas preguntando lo mismo y dando vueltas. Ah, y por eso tuvimos a Juan Guillermo que nos ayudó. Y bueno, entonces estamos hablando más o menos de unas 40 horas con Luis Alfredo Garavito. La última vez que lo vi fue en septiembre del año pasado, ah, que lo entrevistamos en la cárcel de la Tramacúa. Ya estaba bastante delgado, se le había cerrado su ojo izquierdo por el cáncer ocular, estaba muy delgado. Y me pasó algo, hermano. Ese día salimos con Kevin de la cárcel y le dije, marica, ya no más, no lo quiero entrevistar más, ya no más, no más, no más, no más, no más. Era una persona que aunque trataba de ser muy amable y todo, era una persona que se sentía esa energía pesada. Claro, 210 niños que había asesinado. Aló. Rafael, Rafael, ¿escuchas? Sí, sí, te escucho, qué pena. Sí. Bueno, te repito la pregunta. Ustedes decían, ¿por qué decías porque no decían no más, más, no no más. más? Es decir, la forma como él hablaba era muy frío. ¿Cómo catalogan ustedes a esta persona? Ya, por una cosa en la historia, lo que, por ejemplo, estamos escuchando lo que tú nos estás diciendo, pero una cosa es ver a esa persona en vivo y que cuente detalles de la maldad y el horror que es. Sí, era, el no más era la energía, el no más. La verdad les cuento algo, y esto fue por respeto a los niños y a las víctimas. Nosotros nunca le preguntamos a Luis Alfredo Garavito que nos diera detalles de cómo mataba a los niños. Eso estaba en la confesión de él, eso está en las investigaciones de la fiscalía. Más nos interesaba el por qué, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tú puedes hacer esto? ¿Por qué? Ah, pero cuando tú estabas ahí era sentir como una cosa muy pesada. Mira, yo entrevisté a Popeye siete veces en la cárcel y Popeye tenía una energía diferente y había matado seguramente más gente. Pero no sé, era muy pesado y yo ya, como que ya no más. Mira que la última vez, eso no lo incluimos y los invito para que miren en YouTube nuestro último reportaje en Testigo Directo, está en YouTube, que hicimos como, eso lo teníamos preparado pues, ah, y varias cosas que él nos contó sobre la muerte, porque eso va a ser parte de un documental que estamos haciendo con una plataforma en Estados Unidos. Y eh, varias cosas sobre la muerte. Y recuerdo que en septiembre del año pasado, cuando fuimos por última vez, yo le pregunté a Garavito, y eso muy seguramente lo vamos a sacar posteriormente, con todo lo del documental, porque hay muchas cosas que contó Garavito. Y le preguntamos, y le pregunto yo, que qué cree que es la muerte. Y me dice que él cree que la muerte es dulce. Y yo le digo, ¿cómo así? Sí, yo creo que la muerte es dulce. Y le digo, ¿y usted cree que los niños pensaron que la muerte era dulce? Y se me quedó así con su ojo mirándome fijamente, sin responderme durante varios segundos. Es que la connotación de los niños también es muy difícil, porque eran niños que él, que él convencía, niños humildes, vendedores de dulces, lustrabotas, vendedores de loterías, de periódicos, de pueblos. Él siempre llegaba a los lugares más humildes, donde estaban la terminal de buses, los hoteles que llamamos de mala muerte, los bares. Y ahí era donde él comenzaba a buscar esos niños
vulnerables, pobres, abandonados, algunos de ellos, otros que les tocaba trabajar para ayudarle a sus mamás. Y ahí hay una reflexión importante, Osvaldo. ¿Y dónde estaban los papás de muchos de esos niños? No saben, tienen la culpa. No estaban presentes. Ellos no estaban ahí. Y esos niños tenían que salir a trabajar, a ayudar a sus mamás. Y los convencía y les decía que los quería llevar para que le ayudaran a traer corderitos o terneritos. Eso era lo que utilizaba, terneritos y corderitos. Y se los llevaba. Él tenía identificado el lugar. Muchos de esos niños los llevó al mismo lugar y los mató en el mismo lugar. En Pereira, en un lugar llamado Nacederos, 14 departamentos de Colombia. Él identificaba, él sabía muy bien, y no eran lugares que quedaran a 1 o 2 horas, eran lugares ahí, muy cercanos. Entonces, seguramente eso también, pues ya uno no quería. Es que ya habíamos estado bastante tiempo con él. Después, obviamente, que publicamos el libro y los 2 libros que se llama Tras la sombra de Garavito y El reflejo de la bestia. Uno es una crónica novelada, el protagonista es mi periodista Kevin Pinzón, porque desde ese día en que nosotros hablamos con él, en febrero del 2020, ya después se vino la pandemia, en marzo. Entonces no pudimos entrevistarlo durante más de un año, pero él sí mantuvo una comunicación constante con Kevin. Lo llamaba prácticamente todos los días, lo llamaba en, en Navidad, en Año Nuevo, era como su vínculo para hablar con quien quería hablar. Y el protagonista es Kevin Pinzón, Tras la sombra de Garavito, y el otro se llama El reflejo de la bestia. ¿Estos libros se pueden conseguir en cualquier librería? Están en Panamericana, están en la Librería Nacional, en algunos Éxitos o grandes cadenas, pero también pueden entrar a Testigo Directo Editorial.com, Testigo Directo Editorial. También está en Buscalibre. Son libros fuertes en el sentido del tema, muy respetuosos, cero apología del delito. Nosotros fuimos muy respetuosos, no hay una palabra que pueda tratar de hacer más grande a un asesino como Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino en serie de niños en el mundo. Eso, Y bueno, eso le iba a preguntar. Un libro es, perdón, Tras la sombra de Garavito y el otro Reflejo. El reflejo de la bestia. El reflejo de la bestia es una novela. Mira, yo fui cuando me sucede algo curioso, porque yo estaba en enero del 2020 en Miami en una feria de televisión, uno siempre está buscando cómo hacer producciones para Netflix, Amazon y todo eso. Y ese día me llama Kevin, mi compañero, me dice, Rafa, tenemos a Garavito. Yo no tenía ni idea que él estaba ni hablando ni buscando a Garavito, pero eran parte de los desafíos que uno le pone a los periodistas, sobre todo los más jóvenes. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, yo he estado hablando con Garavito y yo, wow, intercambiando cartas porque él le pidió entrevista a Garavito y a Popeye, que los dos estaban en la cárcel de la Tramacúa. Y le dije, bueno, entonces me contó todo y yo digo, wow. Y me encontré a un cineasta que se llama Gustavo Nieto Roa en el lobby del hotel porque él tiene una empresa de doblaje y es un gran director y hace producciones. Y yo casi nunca hablaba con él, lo conocía y nos veíamos y nos saludábamos. Y le dije, Gustavo, hermano, tenemos a Garavito. Y me, uy, ¿cómo así? Nos fuimos a almorzar. Y me dijo, mira, tienes que hacer una novela porque una novela basada en la vida real es el libreto para una producción de Netflix o lo que sea. Y me recomendó una escritora que le había hecho libretos, se llama Xiomara Barrera. Y obviamente que comenzamos a trabajar con Xiomara cuando comenzó la entrevista de Garavito, que entre otras yo la llevé a Valledupar parte de todo lo que estábamos haciendo con toda la producción. Y ella un día entró a ver a Garavito, a conocer a Garavito. Y Garavito no le gustaban las mujeres. Garavito pensó que ella era como una psicóloga, psiquiatra que había llegado a espiarlo, a identificarlo. Y con ella escribimos
pues ella fue la escritora de El reflejo de la bestia. Y lo que hicimos fue tomar todo eso, la investigación, las entrevistas, todo, y hacerle una novela. Y la novela, mira lo curioso, la novela comienza con un niño desaparecido en Silvania, en Cundinamarca, al lado de Bogotá, porque Garavito nos hizo varios mapas de niños que mató y nunca confesó, y él tenía una memoria fotográfica y decía, daba la curva, venías por acá y aquí había un palo y todo eso. Y por eso comenzamos el libro con esa historia, sin saber quién era el niño, porque después nuestro equipo de trabajo con él, con ella, fueron a ese lugar y obviamente después de más de 20 años no encontraron nada. Encontraron el lugar, pero no encontraron nada. Porque cuando tú tienes un cuerpo desafortunadamente en un lugar, creo que la tierra como que se mueve y bueno. Entonces, pero cuando tú lees esta novela, entiendes mucho de Garavito. Esta es una novela basada en la vida real. O sea, es una excelente novela. Y la gente puede entender mucho de lo que pasó. Y tiene una trama que tienes que estar ahí. Rafael, te iba a preguntar, por ejemplo, ¿en algún momento él demostró algún signo de arrepentimiento durante esos encuentros que tenían ustedes con él, durante esas entrevistas? Sí, claro. Yo creo que su principal propósito para concedernos la entrevista es porque él quería constantemente decir que era un hombre arrepentido, un hijo de Dios, que no lo dudo naturalmente, que sea un hijo de Dios. Leía mucho la Biblia, siempre tenía una Biblia, citaba pasajes de la Biblia. Pero yo no le creí. Te voy a contar una anécdota. El último día que lo vi, que fue en septiembre, y ahí hay una cosa interesante y eso va a ser parte de otro libro que estamos preparando porque Garavito tuvo un imitador, alguien que le confesó a Garavito que él quería matar más niños que Garavito. Y entonces llegamos, como en esta oportunidad el IMPEC no nos daba tanto tiempo, sino como una hora, hora y media. Llegamos y Garavito viene como por un pasillo con los guardias alrededor. Y nosotros, yo le decía a Luis Alfredo porque no le gustaba que le dijéramos Garavito, sino Luis Alfredo, ¿cómo estás? Estaba Kevin conmigo y las cámaras estaban adentro apurándole, colocando, porque habían dos escenarios, uno adentro donde tenemos que tener como unos telones negros y uno al lado en donde colocamos, y yo le dije, bien, colócame una silla, colócame el sonido, no me interesa si queda bonito o no el fondo o lo que sea, porque cuando tú trabajas para una plataforma de estas como Netflix o Amazon o cualquiera de ellas, pues tienes que tener cierta calidad. Y le dije, no, yo lo único que quiero es entrevistarlo y hacerle preguntas porque si nos va a acabar el tiempo. Y le pregunté, cuando estábamos parados, sin cámara, Kevin estaba al lado izquierdo mío, Garavito estaba al frente, le digo, oye, Luis Alfredo, tú tienes imitadores, ¿ah? No imitadores, tú tienes seguidores, tú tienes admiradores, le dije. Luis Alfredo, tú tienes admiradores, ¿cierto? Y tenía el ojo izquierdo así y la cara se le ilumina como de felicidad, como sentirse contento de que lo admira. Y me mira así, me dice, sí, mira que tengo muchos admiradores, tengo una chica en Carolina del Norte y tengo a alguien en España. Y comienza, o sea, no era como que era una reacción al hecho de que le hubiera dicho que tenía admiradores. Bueno, seguimos hablando de otras cosas ahí. Pasamos, nos sentamos, colocamos las cámaras, ya cuando me dijo eso no había cámara, estábamos solamente los tres. Y cuando él se sienta, entre otras preguntas, le hago la misma pregunta. Le digo, oye Luis Alfredo, usted tiene admiradores.
Y ahí sí pone la cara seria y dice, ¿cómo puede alguien admirar a un asesino como yo? Y yo, wow, cuando tiene la cámara encendida es una cosa y cuando apagada es otra. Yo no sé, la verdad que es de esas personas que quieren decir, yo estoy arrepentido y habían cosas que uno sabe y ahí les di un ejemplo. Claro. Rafael Poveda Mendoza es un periodista que ustedes conocen, productor de televisión, director y realizador de televisión, reconocido por su programa de periodismo de investigación Testigo Directo y autor de estos libros, Tras la sombra de Garavito y El reflejo de la bestia. Y prepara ya un tercer Sí, libro también, y un documental. un ¿Cuándo saldría, documental mamá? también. ¿Cuándo saldría ese documental? No, estamos en eso. Oye, es que cuando uno hace televisión hace una cosa de un día para otro. Cuando hace un documental y trabaja en eso es una vaina larguísima por todas las negociaciones. Pero no, yo sí creo que esto tiene que ya, pues naturalmente, tomar un ritmo un poco diferente. El libro de El imitador de Garavito lo vamos a sacar en la Feria del Libro de Bogotá. Pero bueno, tenemos estos libros. El reflejo de la bestia, Tras la sombra de Garavito, una invitación para que lo miren. No es una apología del delito, son libros reales, porque nosotros tenemos que conocer esta historia, Osvaldo. Nosotros tenemos que conocer toda la gente y esto no puede volver a suceder. Además, porque como colombianos fracasamos en ese sentido. Esto sucedió, lo de Garavito sucedió en los 80, lo fuerte de él fue como del 92 al 99, cuando, porque él antes de esto, que casi nadie sabe, él violó a más de 200 niños, violados, y después un día decidió matar uno y después matarlos y matarlos y matarlos. O sea, más de 400 niños. Y nosotros seguimos en las mismas, seguimos porque él se aprovechaba de ese humo que producía la guerra, las FARC, el ELN, los paramilitares, los problemas, el proceso 8000, los temas políticos, las peleas. ¿Y sabe qué, hermano? Seguimos en la misma, como país, seguimos en la misma, con algo que uno se da cuenta cuando uno comienza a hacer este libro. Yo estoy aquí con mis hijos y no por decir que soy el mejor papá del mundo, para nada. A los hijos tenemos que cuidarlos, hermano. Son nuestros hijos. ¿Cómo así que cuántos hijos? Y no necesariamente. ¿Cuántos hijos mandan a los niños a alguien y dice, voy a mandarlo, trae el pan a la panadería? O mi hijito, tráeme unos niños de 6, 7 años. Ese niño lo pueden llevar. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, no solamente en ese sentido, sino como papás también. Y la verdad que todo esto, eh, la fiscalía, hubo fiscales en cada lugar investigando, muy juiciosos, en Tunja, en Pereira, en Armenia, en Cali, en Villavicencio, porque mató por todo lado. Pero la fiscalía no tenía un sistema que uniera absolutamente todo. Nada. Y yo me encontré en la Feria del Libro al fiscal y le dije, fiscal, ahora sí estamos listos, porque esto no nos puede volver a suceder. No puede suceder que matan a un niño, matan. Entonces decía, no, sectas satánicas. Ah, ok, como que en vez de ser efectivos, como que la excusa, sí, es una secta satánica. Pero claro que hubo fiscales que se dedicaron a investigar, pero no había como esa coordinación total. Espero que estemos, pero mira lo que yo te decía, seguimos en las mismas, paramilitares, el ELN, las FARC, supuestamente firmaron por proceso de paz, ya no. Entonces, pagarle a los niños para que no maten, mejor dicho, no, no sé si ustedes se dan cuenta, y los televidentes y tus radioescuchas, seguimos dando vueltas, y damos vueltas como país. Así es. Hombre, Rafael Poveda, gracias por su tiempo. Sé que están aprovechando el receso escolar, disfrutando con su familia. Le agradecemos infinitamente. Pues bueno, ya lo habíamos entrevistado cuando se hizo el lanzamiento de su primer libro, Tras la sombra de Garavito. Y le agradecemos. Tenemos ya con nosotros también Humberto Mendieta, que en el diario El Heraldo hizo un trabajo
e investigativo muy bueno también, que queremos conocerlo. A Rafael Poveda, muchas gracias, un abrazo. A ustedes y a toda la gente en la costa les mando un abrazo inmenso. Muchas gracias.